Bueno, bueno, qué rico verlas a todas. Veo que ahí, si están aquí es porque están con la intención de todas maneras de continuar con el proceso. Yo le explicaba ahorita a Dianita que cuando uno empieza a hacer este tipo de actividades, empiezan a tener bloqueos, empiezan a tener otras cosas que hacer, a decir que no tengo tiempo, a decir, y eso lo único que está pasando internamente para que lo tengan claro es que el inconsciente está tratando de evitar que ustedes se salgan de su zona de confort. Esa es la única realidad, no hay otra. Entonces, en esa medida, las que no pudieron hacer la tarea por la razón que sea, a mí no me importa, yo no las voy a regañar, no les voy a jalar el pelo, nada, no, nada de nada, pero simplemente sí les voy a dejar aquí abierta el espacio para que lo revisen, porque cuando pasan estas cosas, tenemos que revisar qué es lo que no nos permite avanzar, qué es lo que nos está diciendo nuestro interior para que no, pues miedo, viene del miedo, o viene de simplemente desidia, o realmente no queremos eso que estamos esperando que se dé, ¿sí? Entonces, lo importante es hacer conciencia de eso. Bueno, voy a hacer como una recapitulación de lo que hicimos la semana pasada, que si hay alguien que solicita, háblame. Si quieres, abra tu micrófono y me lo dices. No, que digo que si de pronto hay gente nueva, que, bueno, justo lo que ibas a hacer, como una recapitulación, como para que no estén como tan perdidos y que si quieren continuar, pues que alguno de los uplines le puede dar como el detalle si lo ve aquí, pues. Exactamente. Si voy a hacer una recapitulación, obviamente no vamos a entrar en detalle otra vez en las preguntas porque ya las han estado, las masticamos ese día bastante, pero sí les voy a dar el paso a paso y les voy a explicar unas cositas adicionales con respecto a esa tarea. Bueno, arrancando pues con el tema, habíamos hablado de que íbamos a hacer el mapa de sueños. Es una inquietud que todas tienen porque siempre pensamos que por hacer el mapa de sueños es simplemente pegar las foticos en el mapa y que con la repetición y con mirarlo frecuentemente se va a volver realidad. Digamos que el inconsciente se contagia de eso y en el fondo, digamos que a veces hay cosas que funcionan de esa manera, pero yo después de mucho pensarlo, porque iba a hacerlo así tal cual como siempre lo hace todo el mundo, después de mucho pensarlo, me parece que el mapa de sueños se debe hacer desde la construcción interna, ¿sí? Y cuando hablamos de construcción interna es hacer una revisión de nosotros mismos en 12 áreas que las estipulamos ese día, que se las voy a recordar para a las que estuvieron y a las que no estuvieron para que las tengan claras. Son 12 áreas que conforman en general nuestra existencia. La primera es la salud y condición física, la segunda es la vida intelectual, la tercera es la vida emocional, la cuarta es el carácter, la vida espiritual, la vida amorosa, la familia, la vida social, las finanzas, la carrera profesional, calidad de vida y visión de vida, finalmente es el resultado de esas otras 11. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estábamos haciendo era desglosar ese todo y empezar a revisar con 4 preguntas que finalmente si son fáciles, no son sencillas, o al revés. Pero bueno, en ese orden de ideas, algo así, quiere decir que si nos tomamos la tarea de preguntarnos, que la primera pregunta es, en esta área, ¿cuál es mi creencia? ¿Qué es lo que yo he venido cargando durante años? Y para las que no saben qué es una creencia, la creencia es todo aquello que cargamos desde que nacemos. Cuando nacemos, nacemos dentro de un marco social, dentro de un marco familiar, dentro de, internamente están ese papá y esa mamá que ya tienen estipulados unos valores, unas costumbres. Si hablamos de la parte geográfica, pues geográficamente también la gente tiene unas costumbres super marcadas y eso es lo que hace que nosotros seamos lo que somos y en lo que creemos. Entonces, podamos identificar cuáles son esas creencias que tenemos en cada una de esas áreas y empecemos a revisar qué nos está limitando para crecer y adicionalmente podamos definir qué queremos de esa área, cómo queremos mejorarla. A eso le sumamos que le ponemos unos pasos de cómo va a ser esa mejoría, cómo me voy a organizar para poder llegar a esa mejoría donde quiero. Y por último, que ese día no lo hablamos porque finalmente lo dejamos ahí como en cierre, es ponerle una
responsabilidad a esos puntos. Entonces, yo sí quisiera, pues antes de que arranquemos con lo que sigue, porque ese era como el resumen de lo que habíamos hecho la semana pasada, que levanten las manos, y mejor dicho, que me hablen, porque yo aquí no veo sino cuatro personas aquí, no veo más. Que me cuenten, la que quiera hablar, cómo fue su experiencia después de haber hecho el ejercicio, porque les quiero contar que en el círculo de lectores, al otro día de haber hecho el ejercicio, las inquietudes fueron impresionantes y los que hicieron fueron de locos, cada una trajo su aporte, cada una empezó a descubrir cosas que ni siquiera había revisado, y eso a mí me parece que es lo más enriquecedor. El hecho de tener conciencia, de entrar en conciencia de que hay cosas que estamos dejando de hacer y que nosotros mismos nos estamos limitando para llegar a esos sueños que queremos tener, esa es la gran ganancia. De ahí para allá, cuando uno tiene conciencia, empiezan a llegar todas esas sincronías que se empiezan a acumular y que nos permiten llegar a donde queremos llegar. Pero la conciencia es lo primero. Así que abra micrófono la que quiera hablar o levante la mano y le damos la palabra. Solecita, dale. Yo. Bueno, digamos que me parece una tarea y un ejercicio bastante retador, ¿cierto? Porque la mente de cada una es muy hábil y cada vez está como tratando de formar excusas, ¿cierto? Frente a, digamos, como un escudo contra algún miedo que tengamos. Entonces, digamos que en cada área, a mí, desde mi trabajo, el que pues he hecho, me ha costado trabajo como poder descifrar. Bueno, para las que de pronto no le han hecho el ejercicio, se trata como de decir uno dónde está hoy frente a cada una de esas áreas, ¿cierto? Cómo está hoy o qué creencias tiene con respecto a esa área y cómo quisiera hacer para saber entonces cuál es como la brecha que existe entre lo que yo creo hoy y cómo yo quisiera y cómo lo voy a pues a poder como vivir para conseguir. ¿Cierto? Entonces, digamos que es muy chévere y algunas áreas me han parecido más fáciles que otras porque ahí caigo como en una pregunta y la pregunta donde caigo es ¿cómo hago yo para saber si es mi mente la que sí está, digamos, realmente haciendo la conciencia o si sigue siendo, digamos, una excusa, ¿cierto? Entonces, hay unas que me parecen como más tricky que otras, pero digamos que es el punto de partida, ¿cierto? Saber cómo estoy hoy, cómo quisiera ser mañana y para poder hacer como el plan de acción. Entonces, yo por mi lado no he terminado la tarea en todas las áreas, las que he podido hacer, pues sí, me pasa eso en algunas más que en otras. Bueno, ¿y por qué crees que te pasa más en unas que en otras? Yo creo que es porque ahí, por eso, entonces ahí es donde yo digo, ¿será que es allí en esa donde tengo más miedos? Entonces como que me acorazo, es cierto, como que digo, no, pero es que, como el ejemplo que les puse la semana pasada con la salud, ¿cierto? Entonces yo decía, pero es que para mí el estar saludable es tener 1 hora 3 veces a la semana de caminar. Para mí eso es salud. Entonces, yo me quedé pensando después del ejercicio, yo dije, ¿será que es que aquí adentro me da flojera o de pronto no me siento merecedora de entregar más? Bueno, yo no sé, me empecé a llenar la cabeza de un poco de cosas. Yo dije, ¿será que me estoy inventando excusas para no hacerlo? Entonces, vamos a trabajar, y es que si bien vamos a profundizar, tampoco tienes que hacer en lo que entre comillas está bien, tampoco hay que entrar a hacer tanto cuestionamiento, porque finalmente estás haciendo la tarea, estás haciendo ejercicio, no lo estás dejando. La pregunta y lo que sí tenemos que profundizar es si no estuvieras haciendo el ejercicio, si no estuvieras haciendo conciencia de que lo necesitas, ¿sí? Si al contrario dices, yo
el ejercicio es súper importante porque, mejor dicho, pero no salir ni siquiera a abrir la puerta, no bajar las gradas porque te da pereza. Entonces ahí sí tendríamos que entrar en un cuestionamiento muy profundo, pero estás haciendo ejercicio. Que lo hagas con una intensidad más o menor, pues eso, digamos que eso no, pues no viene al caso porque finalmente sí estás reconociendo que tienes que cuidarte y estás haciendo ejercicio a tu ritmo. ¿Sí? Ajá. Nadie no puede decir. No me digan que no se cuestionaron, no se preguntaron. Y todo el tiempo, y además hay una cuestión, es que las áreas todas comienzan a sobreponerse unas con otras, y entonces uno termina, ay, perdón, perdón, las áreas comienzan a sobreponer, perdóname, le pedí a mi esposo que me, ponémelo en silencio, ¿sí? Por favor. Bueno, comienzan las áreas a sobreponerse unas con otras, y entonces yo pienso que la vida es así, ¿no? La vida es así, uno no puede decir, hasta aquí llegó mi parte emocional, hasta aquí llegó mi parte espiritual, hasta aquí llegó, o sea, porque somos un ser integral. Entonces, precisamente en la parte, por ejemplo, de calidad de vida, a mí me parece que tener, cuando dice esa parte, para tener calidad de vida, para mí es importante tener un equilibrio en cada una de las áreas de mi vida que precisamente estuve analizando acá. Entonces, no es como que las cosas terminaran así, ¿no? Hay que, pues, lo que acabo de decir es una cuestión integral. Entonces, todo termina siendo afectado por todo. Y uno no puede, uno no puede estar pues gozando de excelente cuestión económica y la salud está bien llevada, pues eso no alcanza a darte pues como felicidad, porque tienes una parte importante coja. Dice algo súper importante, Jam, que no lo hemos hablado y yo iba para allá, y es que todas están concatenadas, o sea, no es que tengamos áreas una disociada de la otra, pero pasa con mucha frecuencia que sí hay desequilibrio. Por ejemplo, hay gente que se enfoca en el trabajo y se le olvida que tiene familia, se le olvida que tiene que hacer ejercicio, entonces siempre la excusa está de trabajar, entonces ¿cómo voy a hacer ejercicio si no tengo tiempo? Y es allí donde también entra a jugar un papel súper importante la conciencia, y es que tenemos que tener equilibrio en todas las áreas. En el momento en que tenemos equilibrio en todas las áreas, pasa algo maravilloso que se llama sincronía. ¿Y qué pasa cuando hay sincronía? Es que cuando ustedes empiezan a hacer conciencia de lo que pasa en alguna de las otras áreas empiezan a disparar también información que hace que se sincronicen, valga la redundancia, todas las áreas y se empiece a dar la magia de la que hablamos cuando hablamos de cumplir los sueños. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de todo del tema de los sueños y antes de decir que nos vamos a visualizar y que la visualización, sí, la visualización sirve, funciona, pero mientras no tengamos claro esto del tema de la conciencia y que trabajemos en cada una de las áreas, va a ser muy difícil visualizar. Porque, por ejemplo, si yo no me siento merecedora, lo que yo les decía la semana pasada, si yo no me siento merecedora, porque toda la vida me he visualizado en un ranchito pobre, porque así viví, así crecí, así lo que sea. Si yo digo, yo voy a vivir en una casa grande, divina, pues no tengo las herramientas para llegar a esa casa grande, divina, porque no estoy revisándome y entendiendo mis creencias limitantes, mi autoconcepto. ¿Se acuerdan que alguna sabe lo que es el autoconcepto? Bueno, el autoconcepto es eso que tenemos internamente, ese concepto que nos define a nosotros internamente, ¿sí? Que nosotros decimos, es que yo pertenezco a tal barrio, a mí me corresponde este carro, me corresponde estudiar en esta universidad, me corresponde este círculo social, y ahí es donde uno mismo se empieza a identificar. Si tú te vas, puede que uno sea querido
con el de abajo y que pueda ser querido con el de arriba, pero uno tiene un lugar en ese espacio, ¿sí? Cuando la gente tiene ese autoconcepto que viene de las creencias y demás, cuando se sale de ese espacio, por ejemplo, la gente que se quiebra económicamente después de vivir en una super casa y le toca irse a vivir al barrio abajo, pronto su autoconcepto lo obliga a devolverse al barrio de donde él considera que debe ser, porque su autoconcepto lo tiene visualizado allá en ese barrio, ¿sí? Y no en el barrio bajo. Yo les ponía en ese taller alguna vez el ejemplo del boxeador que lo sacan desde abajo, del barrio más bajo, con la pobreza absoluta, llega a ser famoso, se gana su plata y cuando está allá arriba, su autoconcepto no le permite sostenerse allá arriba porque él es del barrio bajo, entonces se vuelve drogadicto, se vuelve alcohólico y vuelve y termina otra vez en su punto. Y ahí ese es el concepto del que hablamos nosotros de merecimiento, ¿sí? Entonces, como ese es su autoconcepto, pues él tiene que estar allí y se devuelve de cualquier manera, encuentra la herramienta como sea para volver a quedar de donde arrancó. Hay otros que logran en el camino superarlo, pero la mayoría se devuelven a ese autoconcepto. Entonces, con estos ejemplos, lo que quiero es que hacerme entender por qué es tan importante coger cada área e identificar y hacer conciencia de en qué punto estamos, dónde está mi creencia y dónde está mi autoconcepto en cada una de las áreas. Porque en esa medida voy a poder encontrar la manera de hacerlo mejor para poder para poder estar mejor en cada una de las áreas. Inmediatamente estamos ya organizando toda esa área, lo que pasa ahí es que hay sincronía y vamos a tener esa visión de vida que queremos y allí sí podemos establecer hacia dónde queremos ir y cuáles son esos sueños que queremos, porque sabemos con qué contamos para poder llegar allá a ese punto. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿O muy garrote? Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son los pilares de este ejercicio? El primero, pues hacer conciencia de nuestras limitaciones. Eso quiero que lo anoten en la libretita. Lo primero es la conciencia de nuestras limitaciones. Lo segundo es que cuando nos ponemos un norte, nos obliga a pensar cómo tenemos que llegar allá, ¿sí? Porque la segunda pregunta, si alguien la tiene ahí, ¿me la recuerda? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuál es la mejor versión o mejor visión de ti en esta área? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, lo que estamos pensando es a dónde queremos llegar de alguna manera, ¿cierto? La tercera pregunta era, ¿por qué quiero llegar allá? ¿Qué es lo que me motiva a estar en ese sitio? ¿Sí? Y la cuarta es, ¿qué crees que debes hacer para llegar a ese sitio? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué crees que debes hacer para llegar a ese sitio? Ya tenemos que tener claro cuál es el paso a paso que vamos a dar para llegar allá. Por ejemplo, en el tema de la primera pregunta, que era la del aspecto físico y la de la conciencia de salud, pues si yo quiero tener una buena salud, ¿qué debo hacer para tener buena salud? Puede ser ejercicio, puede ser una buena alimentación, puede ser ir más veces a donde el médico, qué sé yo, porque eso va dentro de cada... No te oí, ya, estás sin micrófono. No, eso... ¿qué médico? No, médico, no, nada, comienza uno a ir al médico. Esa es una creencia que me metió mi madre. Tú entras caminando al médico y sales gateando. Entonces, médico. Que ya empezaste a descubrir las creencias limitantes, ¿no? Los médicos a veces son necesarios. Oh, sí, son necesarios, son necesarios. Lo que pasa es que a veces la gente va demasiado donde ellos y se atiborra de pastas por todo. Y yo pienso que eso no es bueno. Hay muchos remedios naturales, hay muchas cuestiones que si uno se autoexamina con lo de por qué esto está pasando y yo qué estoy haciendo y por qué llegué aquí, si la cuestión no está muy avanzada, hay manera de retroceder. Ya cuando toca, pues, porque no hay otra, pues están muy bien los médicos, pero no es como la primera opción de salir corriendo a, que esa es mi creencia. Puede que sea muy limitante, pero es mi creencia, sí. Y de pronto no es limitante porque te da la herramienta de concientizarte de que no te vas a enfermar, que no hay razón para estar enfermo, que hay buena alimentación, que hay ejercicio, que lo que sea, y eso pues finalmente no es limitante, sino que te
te provee esa energía que necesitas para estar bien. Bueno. Entonces, bueno, teniendo claro entonces qué es lo que vamos a hacer, lo van a anotar en cada una de las áreas y luego, que esta es la última, la más importante, y que Jan tiene la palabrita que a ella le encanta, ¿cómo es que se llama? Accountability, que es la rendición de cuentas de las que también habló Toño en su taller. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotras, si nos comprometemos a hacer determinadas actividades para lograr lo que queremos lograr, también tenemos que tener un grado de responsabilidad para cumplirlo, ¿sí? En este punto, yo pues tengo 25 cámaras, ya te doy la palabra, Matica. Tengo 25 cámaras mirándome. La pregunta es, yo quisiera, de verdad, si de verdad con conciencia quieren hacer este trabajo de los sueños, podemos hacer un grupo de WhatsApp donde hagamos el ejercicio de contar qué es lo que vamos a hacer para que nos hagamos responsables de aquello que vamos a cumplir, porque en la medida en que uno está dentro de una comunidad y se compromete a hacer algo, pues hasta por pena uno lo hace, ¿sí? O ustedes toman la decisión, hay varias estrategias y ustedes la definen, pero esa es una de las estrategias con la que podemos trabajar si lo quieren. Martica, dime tú. Es que me perdí en alguna parte. Tú empezaste con los pilares que anotáramos, dijiste uno, la conciencia, y ahí me quedé. ¿Estoy bien o me faltó algo? No, yo los dije, pero no los enumeré después. Eso fue lo que pasó. El segundo pilar, se los voy a nombrar con pilares para que lo puedan apuntar, es que debemos ponernos un norte, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Que fue, por eso fue que les dije que si alguna tenía la segunda pregunta es el segundo pilar. ¿Cuál es la mejor versión o visión de mí en cada categoría? Ese es el segundo pilar. Saber cuál sería esa mejor visión. Ese es el segundo. El tercero es cómo vamos a llegar allá. Entonces es allí donde vamos a poner paso a paso o a establecer cuáles son esas metas que debemos cumplir para poder llegar a esa mejor versión. Y la cuarta, pues la cuarta es que tenemos que poner acción a esas tareas y la quinta, perdón, es la de la que estábamos hablando ahorita de la responsabilidad. Dime, Jan. Tú dijiste, la tercera es, ¿por qué lo queremos hacer? Esa te la saltaste ahorita, ese es un pilar importante. ¿Por qué queremos hacer las cosas? Perdóname, ¿cierto? Tienes toda la razón, me la salté. Entonces no son 5, sino 6. Entonces, primero hacer conciencia. Segundo, hacia dónde vamos a ir. La tercera es por qué lo queremos. Es importantísimo tener claro cuál es la motivación, por qué queremos llegar allá. Si no hay una motivación, tampoco vamos a llegar allá, ¿sí? Por ejemplo, la que quiere ser reina de belleza, pues tiene que hacer ejercicio, se tiene que poner bonita, tiene que tener unos hábitos saludables, tiene que hacer de todo. Esa sería su razón de ser, porque quiero ser reina de belleza, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué queremos hacerlo y por qué queremos llegar allá? El otro es ponernos en acción, poner en acción esas actividades que hemos definido. El cuarto es, Ave María, el cuarto es poner las metas que vamos a cumplir, el quinto es ponerlas en acción y el sexto es asumir la responsabilidad sobre lo que nos vamos a comprometer. Perfecto, ya quedó clarísimo, gracias. ¿Quedó clarísimo? Bueno, y de estas 25 cámaras, sí me gustaría saber si tienen alguna inquietud, porque ya lo que parte de aquí en adelante es el trabajo. Lo que pasa es que la vez pasada nos quedamos como en la mitad. La idea era que lo hiciéramos en conjunto, pero es demasiado tedioso para hacerlo aquí en cámara, pues que cojamos cada una de las áreas. Creo que es un trabajo personal y que se tome su tiempo y que ustedes definan también, porque en ese tiempo en el que ustedes se sientan a revisarse, si no lo hacen, si no lo pueden hacer, si se bloquean, también van a tener que revisar por qué se bloquean y por qué no lo hacen. O por qué lo hicieron tan rápido, porque también hacerlo muy rápido es como para salir del paso y como para no pensar y para no profundizar y no reconocer. Entonces, hay que revisarse, o sea, hay que voltear el foco y decir, revisarse bien por qué lo estoy haciendo y por qué no lo estoy haciendo. Dime, Margarita. Yo no pude estar, Callita, en esa sesión. ¿Habrá manera de recapitular o de ver el video para ponerme al día?
te puedo pasar el video ahora que terminemos esta sesión, ¿vale? Nati, ¿tú querías preguntar algo? No, ya le voy a mandar el video a Márgara para que lo tenga. Ah, listo. Bueno, Gracias. entonces, en orden de ideas, van a seguir trabajando sobre su proceso. Ese es un mapa de sueños. Eso que estamos haciendo realmente es un mapa de sueños, ¿sí? Porque vamos a revisar cada una de las áreas y en cada una de las áreas podemos tener, podemos tener ese sueño que en cada una de las áreas y luego los unificamos, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que vamos a hacer ahora? Voy a hacer, porque yo quiero demostrarles que la mente sí es poderosa y que cuando tenemos esa capacidad de estar en paz con nosotros mismos, en tener conciencia de lo que sí somos capaces y de lo que no somos capaces, esta meditación que les voy a poner ahorita les va a demostrar que realmente nosotros sí podemos crear, pero hay que estar con la conciencia abierta para poder crear. ¿Listo? Entonces, voy a buscar una música apropiada para esta meditación y si no, bueno, a mí sí me gustaría que me contaran antes de, para que no cerremos tan abruptamente y que de pronto alguien se quede con alguna inquietud o con lo que quieran preguntar. Aprovechenme que estoy aquí para que pregunten lo que necesiten preguntar antes de que cerremos con la meditación, porque cerramos con la meditación y ya terminamos por hoy hasta que definan si hacemos un grupo, si lo hacen con su WOP o cómo lo quieren hacer el trabajo de responsabilidad, porque eso sería ya el final del tema de los sueños. Callis, ¿yo puedo hacer una anotación? Claro que sí. Ahorita que decías que a veces uno hace las cosas como por cumplir, a mí me parece que si ese es el orden que tiene cada uno o que tiene alguna persona, pues me parece como muy respetable, pero no sería el éxito de su desarrollo, porque pues sería una cosa ahí como por cumplir, entonces muy tremendo. Entonces no, yo creo que todos lo haríamos, estoy segura de que todos somos muy maduras para eso. Ahorita que tú decías lo de que del boxeador, es que uno se queda aterrado como todo se vuelve, cuando uno toca un tema es absolutamente todo, cómo empieza a converger en el mismo tema en absolutamente todos los ámbitos y en todos los sitios que visitamos. Y resulta que en el libro que nos estamos leyendo en la mañana nos explican que cuando nosotros hacemos esos, por decir algo, nosotros venimos de ganarnos 50 millones de pesos en el año y un día, y ese es el presupuesto que tenemos, pero ¿por qué nunca lo subimos a 100? Entonces, y que el día que lo subimos a 100 y tenemos una comisión muy grande, nos surte un problema que nos invite a bajar esos mismos 50 millones de pesos para que viva uno con los mismos 50 millones de pesos en el año. ¿Por qué? Porque eso es como el mismo universo a lo que usted tiene en la mente. Si usted dice, me voy a ganar en el año 30 millones de pesos y se gana 80, algo surge para que usted gaste los 50 y se le vayan, que uno dice, ¿por qué se me va como agua la plata? Es precisamente porque de pronto nosotros en nuestra conciencia hemos hablado de un valor y no más. O lo mismo cuando se gana uno más y luego van estas situaciones. Y les quiero compartir que es tan impresionante esto que yo le decía a Callis, hoy salí de la cita de psicología yo, por aquello de que esto de Comeva y todo me ha generado ansiedad porque yo ya estaba a puertas de la cirugía y resultó que no. Entonces me ha generado mucha ansiedad. Entonces me mandaron a terapia psicológica y pues yo llevaba mis cuadernos y mis cosas porque ando maleteada y ando con mis cremas para todo lado. Entonces la doctora me dijo, ¿y qué estás trabajando? Entonces me decía, ¿por qué puedes ser tan disciplinada con tus cosas del trabajo y no contigo misma? Y entonces me dice, mire, ha ganado 9 kilos de peso y este tipo de cosas, ¿no? Pues para no hacer el cuento tan largo. Y entonces me decía, ¿por qué? Porque es la forma de desfogar la ansiedad
Entonces empecé a controlar algunos aspectos de mi vida y eso se va desbocando por otro lado. Y entonces yo le mostraba mi cuaderno, le digo, yo no, y ahorita estamos haciendo una tarea porque queremos hacer el mapa de los sueños, pero primero tenemos que descubrir en cada una de las áreas, y son 11 áreas, y no sé qué, y no sé cuántas. Entonces me dice, ¿y de verdad tú eres feliz como estás ahora? No hablando de lo físico, sino de la parte económica. Y entonces le decía yo, sí, yo hice una reingeniería de mi economía, ahora vivo en un apartamento así, ya no tenemos 2 carros, tenemos uno, y me dice, ¿usted quiere que le diga qué está diciéndome usted ahí? Que tiene un miedo ni el berraco de volver a quebrar. Por eso no se pone metas grandes, porque lo que tiene es miedo a que le vuelva a pasar. Entonces se quiere quedar ahí en lo pequeñito, porque está en una zona donde se siente cómoda, no tiene deudas, nadie le dice. Entonces no. Se queda uno. Me dice, sí, entonces ya llegó, tiene todo, mire cómo es de disciplina, están ahí los resultados. Le digo yo, no, por eso, me está poniendo la limitante, y vaya y hable con su upline de su taller y verá que le va a decir lo mismo. Y yo salí de allá, yo que se queda uno. Entonces por eso le digo que, me dijo, mire, usted está diciendo que está chévere, que está muy contenta porque está cómoda, duerme tranquila. ¿Y a usted qué le dijo que dormir tranquila en ese tipo de cosas? ¿Sí? Pues estoy buscando la paz, pero es de la zona de confort de la que hablamos. Exactamente. Y tú dijiste hoy pues no lo hablamos aquí, pero tú dijiste algo súper importante, y es que cuando uno no hace conciencia, digamos que mejoras unas cosas, pero así explotas por otro lado y entonces dañas otras, porque cuando uno hace conciencia puede tener esa capacidad de contención en todas las áreas, pero si tú no haces conciencia, entonces te contienes aquí, pero vas y te desfogas en otro lado. Y dijiste una cosa súper importante de los límites, y yo siempre he oído a Jen Pineda y a Nati que dicen que tus mínimos no sean tus máximos. Y eso es lo que hace nuestra mente. Cuando yo entré a Neora, les quiero compartir que Nati me dijo, haz tus 3 y tienes tu producto gratis. El primer mes tuve 4 y yo solamente metí 3 porque dejé uno para el siguiente mes. ¿Cómo le parece lo tacaña y la mente tan limitante? Y Nati me decía, no, Calle, mete el cuarto, ¿cómo así? ¿Cómo lo vas a dejar allí? Yo decía, ¿cómo así? Si ya no conseguí ese, lo dejo para el otro. Me pierdo el bono y me lo meto ahí y lo perdí. Y con el tiempo ya llevo 1 año y 7 meses y yo ya no pienso en el número de clientes. Lo único que tengo claro es que yo tengo que superar los 9. Por lo menos los 9, no es que sea mi tope, pero yo por debajo de eso ya no me acepto. Entonces, eso que hablaba Claudia ahorita de las limitancias, eso hace la mente. Eso es lo que hace la mente. Y a eso es a que tenemos que hacerle conciencia y empecemos a tumbar eso. ¿Pero por qué? Hay una cosa que hace que cuando hablamos de mente pobre o esa mentalidad pobre, es en todo. Uno se limita en muchas cosas, no es solamente en la plata. La plata, yo les compartía en el taller de lectura que la plata es una energía asociada a la abundancia. La plata son esos billeticos de papel, pero eso es una representación de lo que nosotros consideramos que podemos tener. Y cuando hablamos de energía de la plata, también estamos hablando de abundancia en muchas cosas, de amor, de poder tener amigos, de poder disfrutar la vida, de poder reconocer la grandeza del universo, todo lo que nos regala. Esa es la energía, a pesar de que la gente diga que es la energía del dinero y uno se imagina que es la plata con lo que puedo comprar, es la abundancia de esa energía para poder tener muchas cosas que hay alrededor, no es solamente la de la compra, ¿sí? Entonces, en la medida en que nos deslimitemos, en ese momento vamos a tener todas esas ganancias y todas esas cosas maravillosas que tenemos para nosotros. Entonces, Martica, ¿vas a preguntarme algo? ¿Veo tu mano levantada o es la mano Sí, bien? una sola cosita que quiero como agregar a eso, y es que cuando uno tiene conciencia, que es lo más importante, como tú lo has dicho, al tener conciencia, aparte de tener conciencia y tomar acción sobre eso, es importante sanar. O sea, si uno no sana, porque uno puede hacer muchas cosas y tomar acción frente a eso, pero uno tiene que sanarlo desde adentro. Si uno no sana eso de adentro, no avanza. Así haga 80 cosas adicionales.
es importante. Era solamente, pues, Bueno, decir eso. tomando la palabra de Martica con respecto a la sanación, de hecho esta semana hicimos también un trabajo con el tema de las creencias que traen nuestros padres. La sanación es simplemente una tarea de reconocimiento, ¿sí? Cuando reconocemos de dónde viene nuestro dolor, nuestra herida y aceptamos, ¿sí? No es que bajemos la cabeza y digamos, ay, eso fue lo que me tocó. No, cuando hacemos un reconocimiento de que nos pasan las cosas porque nos pasaron y ya no podemos hacer nada diferente, eso se llama aceptación. Cuando logramos tener esa aceptación, tenemos liberación y entra en lo que dice Martica de sanación, ¿sí? Nos permite asumirlo. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más, digamos, de donde vienen las verdaderas heridas, que es la herencia de los padres. Los padres nos entregan a nosotros lo que nos entregan con las herramientas que tuvieron, con lo que les enseñaron, y eso es lo que tienen para dar. Uno no puede dar de lo que no tiene o lo que no conoce, ¿sí? Por eso yo les decía en la sesión pasada que lo que uno aprende no se desaprende nunca. Y así mismo le pasa a los padres y así mismo nosotros como padres lo que le ofrecemos a nuestros hijos es lo que tenemos adentro, lo que aprendimos y cómo lo aprendimos. Si a uno le enseñaron a punta de grito, con seguridad que usted le enseña a sus hijos a punta de grito, ¿sí? En este camino de conciencia y en este camino de crecimiento, lo que tenemos que hacer es reconocer que hay cosas que nos sirven y cosas que no nos sirven, que no nos aportan y que no nos llevan a ninguna parte. Cuando hacemos conciencia de eso, podemos devolverlo, podemos decir, voy a hacer el esfuerzo, como decía Claudita hoy, voy a hacer el esfuerzo de no gritarle a mi muchachito porque esa no es la manera de educarlo, voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacerlo de otra manera. Ya hice conciencia de que esa no es la manera. Y la manera más sana y más amorosa para poder trascender en eso o sanar, como dice Martica, es justamente haciendo un reconocimiento y diciendo, no me pertenece, ese es un aprendizaje que no quiero en mi vida, lo devuelvo o lo quito de aquí porque no me funciona, no me está aportando nada, ¿sí? ¿Hasta allí claro? ¿Alguna quiere levantar la mano antes de que entremos a la meditación? Yo no quiero entrar a la meditación, yo quiero oírlas. Yo quiero que me digan qué les generó el taller la semana pasada. Hay 25 caras aquí, no he oído sino a 3 o a 4. Las que estuvieron en el taller pasado, cuéntenme cómo se sintieron, si hicieron clic con algo, si algo les habló, les cucarroneó en la cabeza, algo tuvo que haber pasado. Posible. Yo digo, Caris, que eso es una confrontación muy tenaz, porque muchas veces uno, dame un segundo, mi amor, cuando uno empieza... ¿Te parece familiar? Bueno, sí, porque te digo por qué. ¿Por qué? Porque es Bueno, vaya pues que estoy en una llamada. Perdónenme, pero es que yo soy mamá de tiempo completo. Lo que estaba diciendo es que definitivamente esto sí es un tema de una confrontación muy tenaz y uno... Cuando empieza a pensar en todas estas respuestas, o sea, yo por ejemplo te digo, yo no hice nada, o sea, no hice nada, pero es que ni siquiera saqué el tiempo para sentarme y decir, voy a empezar a pensar, ¿sí me entendés? Entonces, yo decía, yo sé qué es lo que quiero, pero realmente sí será que sé qué es lo que quiero, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para lograr lo que quiero? Y yo como que empezaba a pensar en cada uno de estos aspectos y yo decía, Diosito, o sea, grave por aquí, grave por allá, grave por más allá, grave por el otro lado, y yo, o sea, es como un cuestionamiento de hasta qué punto realmente uno sí llega y se analiza para actuar y para empezar a trabajar en lo que lo va a llevar a encontrar como todo lo que uno quiere. Entonces, lo que tú decías ahora, por ejemplo, de los niños, si hay una cosa que a mí en este momento, y yo les abro mi corazón, a mí no me importa decirlo, o sea, yo estoy en un momento en el que yo no sé por qué no quiero tratar a mis hijos como los estoy tratando y hago conciencia, pero finalmente ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer para no hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú decías, y cambio de tema, cuando tú decías, desde mañana van a empezar a recibir mensajes, al otro día me llegó un mensaje, no lo vi desde ese punto de vista, pero cuando empecé a analizar lo de la llamada de la semana pasada, yo decía, juepucha, o sea, el universo le empieza a enviar a uno señales, porque yo siempre he vivido muy frustrada con mi barriga después de los embarazos, porque yo digo que es un buche horroroso que nada se quita ni con ejercicio ni con nada.
Y yo venía el año pasado ayudándome con unos masajitos y no me los volví a hacer porque, bueno, nos fuimos a Mexicali, llegamos, el COVID, bueno, en fin, vacaciones, me fue para Medellín y me manda un mensaje la niña y me dice, Nati, ¿cuándo vamos? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cuándo retomamos los masajes? Y yo lo miré como, te ignoro, ahora no tengo plata. ¿Sí me entiendes? O sea, como tengo otras prioridades ahorita. Y después yo me puse a pensar, esos son los mensajes que me está entregando el universo, o sea, como si tienes que pensar en ti, si tienes que pensar en tu salud, tienes que priorizar, sí, pero también tienes que hacer cosas que a ti te satisfagan y que te hagan feliz y que te hagan sentir como te quieres sentir. Entonces es como, Dios mío, es como el miedo de enfrentarse al papel, porque yo sé que en el momento en el que yo me sienta a escanearme, o sea, yo sé que en todos los puntos va a haber algo que yo digo, Dios mío, o sea, yo necesito un psiquiatra más o menos para poder salir del hoyo donde estoy. Entonces es como eso a lo que uno se enfrenta y ese miedo de encontrar esa realidad, pero qué tristeza no enfrentarse porque finalmente eso es lo que no nos deja avanzar y lo que no nos deja pasar al otro nivel y no nos deja seguir construyendo a nivel de todas las áreas la vida, entre comillas, ideal, pues que no va a ser perfecta, pero sí en donde uno pueda estar muy contento con todos los aspectos de la vida. Y es que una vida perfecta no es una vida perfecta, sino que sea perfecta para ti, ¿sí? Y dijiste algo que te voy a devolver, Nati, es que ¿cómo voy a tratar a mis hijos distintos si no sé cómo hacerlo? Por lo menos descubre cómo los quieres tratar. Ese es el principio. No, y yo, o sea, uno sí se sueña porque alguna vez yo estaba tan desesperada que, por ejemplo, les metí un grito y entonces después mi mamá ya me cogió y me decía, gorda, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y yo, mami, yo sé, lo que pasa es que yo también siento que es que uno empieza a cargarse de muchas cosas y pues vos sabes mi situación, que yo me cargo y me cargo y me cargo y me cargo, yo soy el sostén de mi casa, entonces yo tengo a veces que, entre comillas, aparentar muchas cosas para que aquí la cosa no se caiga. Y entonces, claro, llega un punto en el que uno por algún lado revienta y tristemente en mi caso los afectados son ellos porque toda la carga la botó es ahí, que no debería ser así, yo lo entiendo. Y uno sí empieza, mi mamá por ejemplo que me decía, a mí por ejemplo, yo te lo he dicho siempre, a mí en mi casa, que éramos 9 hermanos, en una situación compleja, en donde mi mamá tal cosa, en donde mi papá tal otra, mi mamá nunca jamás en su vida nos metió un grito, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de absolutamente todo. Entonces uno dice, qué rico llegar a ese punto de uno sí saberse manejar y sí poderse controlar ante ciertas situaciones, pero uno muchas veces, bueno, yo como que hago el intento y llega un punto en el que digo, ay, fue madre, y vuelvo y lo hago, y me da mucho cargo de conciencia, porque es que me siento fatal. Entonces es como, ay, Dios mío, sí tengo que cambiar muchas cosas, pero yo pienso que no lo he hecho es porque me da como esa angustia de no saber si sí será que va a ser posible, porque es que son muchos huecos y muchas cosas en todos los aspectos. Pero el grito y la desesperación es simplemente falta de control, Nati. Falta de control afuera y falta de control adentro. Entonces, en la medida en que tú puedas identificar, pues básicamente hacer conciencia que no todo lo podemos controlar, que hay cosas que sí y hay cosas que no, pues seguramente vas a empezar a dar pasitos poco a poco antes de pegar el grito. ¿Sí? Y tú me dijiste en estos días, te la devuelvo. ¿Ese es un evento que puedes controlar o es un evento que no puedes controlar? Entonces, es la conciencia, hacer conciencia de cada una de las cosas que pasan es lo más importante. Que lo puedas hacer ahora o no lo puedas hacer, pues no te fustigues ni te des látigo. Es un trabajo que hay que hacerlo paso a paso, pero sí es importante, la conciencia es lo más importante. Cuando uno dice, huepucha, la embarré, ya diste un paso. Ya diste un paso enorme, iba a terminar de decir. Un paso enorme y a Callis se le ha ido. En la patria, en la patria. Nati, pero mientras tanto voy a hacer un comentario para alivianar tu conciencia. No te preocupes, que yo pienso que el 98% de las mamás nos pasa eso. No, y yo sé que a todas nos pasa, lógicamente, pero sí sería un proceso muy interesante el aprender a manejarlo, porque, y es lo que dice Callis, que es cierto, si uno
los trata y los educa bajo este régimen de terror, pues ellos son el espejo, entonces ellos a futuro van a ser exactamente iguales con la gente y con sus hijos y pues qué terrible, o sea, me parece fatal. Pues es que Nati, fíjate que yo antes pienso todo lo contrario de lo que he visto con respecto a sus niños. Yo veo que ellos entran, hacen parte de tu vida, hacen parte de las llamadas y tú los recibes con una naturalidad y los recibes con un amor y un cariño. Yo no sé si después les pegarás un grito, no sé, pero lo que uno ve acá es todo lo contrario. Y entonces eso a mí me ha parecido fantástico, porque eso, yo le muestro eso a una mamá y la mamá dice, ve, mire esta señora, tiene a sus hijos que son muy pequeños, que todavía no tienen esa idea de que, ay, no, yo no le puedo hacer esto a mi mamá, yo no le puedo interrumpir porque ellos todavía no tienen ese nivel de pues, ese sedazo todavía. Entonces me parece que los tratas muy bien. O sea, no te apalees. Yo creo que es que uno se da mucho látigo también. Y tan linda Yamir, que está haciéndonos sentir menos mal, pero quiero hacer, pero ya llegó Callis, bueno, pero un comentario chiquitín. Yo pienso que hay un punto en el que esto se vuelve súper interesante y este ejercicio realmente es muy estructurador, porque cuando tú ves todos los planos de tu vida así como en una arañita, como lo estamos haciendo, y tienes la oportunidad de analizar cada uno por aparte, te das cuenta que cuando estamos tratando de hablar de inteligencia emocional, pienso que empieza a entrar uno en la obligación de entender que sus aptitudes, así sean muy buenas para unas cosas, pueden ser no tan buenas para otras. Me explico. Yo veo a Nati y yo desde que la vi, y todos sabemos que Nati es arrolladora, y uno dice, pero ¿cómo hace? O sea, uno le temblequea la mano, le temblequea la voz, uno dice, pero ¿cómo le digo a esta vieja esto? Qué pena. En cambio, ella lo hace con una naturalidad, con una postura, con una frescura, como que le fluye tan normal y se le oye y se le ve tan bien que uno dice, ¿qué? ¿Esta vieja cómo lo logra? Pero entonces yo pienso que toda esa fuerza y toda esa energía y todo eso que te caracteriza, que hace que tú evidentemente tengas un umbral de fuerza super saiyajin alrededor, pues definitivamente se traspasa a otras áreas en las que ese super saiyajin puede no ser tan bueno, ¿cierto? Que es en el caso de los hijos. Y no quiere decir que tú no seas amorosa, porque yo estoy segura que ese grito que tú les pegas es directamente proporcional al pechiche, abrazo y beso que les das, porque eres una mujer absolutamente pasional y tus pasiones son dominantes en todas las áreas de tu vida. Y entonces a mí personalmente, que siento que me siento identificada con muchas de esas cosas, este ejercicio de coger la vida como nos lo ha puesto Callis en esa arañita y entender que yo debo tratar de primero establecer cuáles son mis creencias, entender si es limitante o no limitante, y después ponerle una intención sobre este año, también me facilita de algún modo entender que esa fuerza tiene que saber canalizada, tiene que saber ser canalizada en la área en la que tiene que ser canalizada. Por supuesto, en tu trabajo nunca la canalices porque por eso eres luz para todas y ejemplo para todas. Pero sí en esa área particularmente de tus hijos, pues, y lo digo porque me pasa, y de pronto si Yamir me viera con mi hijo, haría esa misma conclusión, pero yo y Natalia sabemos que cuando no estamos frente a cámara, el alarido puede ser maluco, ¿sí? Entonces, pienso que este ejercicio, entre todas las otras cosas valiosas que tiene, es eso, es llevarnos a determinar sobre qué áreas esas aptitudes o fortalezas que tenemos se nos vuelven debilidad y tenemos que saber canalizarlas. Gracias y qué pena lo extensa. Maquita, ¿tú querías hablar? Yes. A mí me pasó algo similar a lo que le pasó a Nati. Sinceramente ni siquiera he abierto el cuaderno donde anoté absolutamente todo lo de la vez pasada. Y eso que he tratado como de recordar cuáles son las áreas y hacerlo así sea mentalmente.
Y me he encontrado con varias cosas. La primera, que así como Nati recibió mensajes que la pusieron como otra vez en su sitio de, bueno, tengo que volver a retomar esto, yo he recibido mensajes que son reafirmantes, o no sé cómo decirlo, como reassuring, como que te dicen, vas por buen camino, estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Tranquilizadores. Eso, y eso, pues digamos que de alguna manera, sin que lo esté pensando en eso que estoy haciendo, me hace sentir bien porque siento que voy por el camino. Obviamente, yo pues estoy haciendo un proceso paralelo desde hace un tiempo muy largo y el tener esto aquí lo único que hace es como decirme, siga trabajándolo, que ahí hay más para buscar, pero digamos que de alguna manera me siento contenta de tener esa tarea en el momento en que sienta que es el momento de hacerlo, porque también pasa eso, ¿no? Nosotros a veces recibimos mensajes, recibimos actividades, recibimos cosas para las cuales no estamos todavía en el momento justo en el que debemos hacerlas. Entonces pienso que tal vez no he llegado a ese momento, aparte que, digamos, ya hice mi mapa de los sueños y me parece que se ve divino y lo veo todos los días acá y digo, me voy a meter a verlo más profundo y será que se me va a dañar mi mapita tan lindo que estaba, pero a lo mejor encuentro que hay más cosas, pero digamos que en este momento, aparte estoy haciendo otro proceso que tiene que ver, y lo dijo Jeff Olson, creo, en una de las llamadas hace poquito, que decía como, hay que darle un mensaje positivo a la mente cuando tenemos alguna duda, no tanto por reafirmarnos ese mensaje, sino por el hecho de que si tenemos entretenida la mente, pues ese mensaje negativo o esa duda pues va a desaparecer porque le estamos metiendo un mensaje positivo. Entonces estoy como en ese proceso y digo, voy a terminar ese proceso y luego continúo con el otro, porque es que además si me pongo a hacer todos los procesos al mismo tiempo, pues que me llegan al manicomio de una vez, porque qué locura, o sea, mucha vaina al mismo tiempo. Pero ha sido bonito y yo creo que si de verdad todas aquí se ponen en la tarea, así no la hayan hecho, así se demoren un mes en empezarlo y lo hacen, realmente vamos a encontrar todas unas respuestas maravillosas que además nos van a permitir seguir creciendo como equipo, porque eso sí, definitivamente aquí, haciendo, por ejemplo, la tarea que nos puso hoy Toño Estefan, yo decía, en el en vivo, una de las razones por las cuales estoy aquí es por crear comunidad. Yo trabajaba desde casa desde hace años y ¿cuáles amigos? O sea, me sentía la más ermitaña del mundo y hoy por hoy tengo todas estas viejas que veo en pantalla, que son amigas, que a lo mejor no nos conocemos en persona, pero que sé que están ahí. Entonces, al hacer este proceso, pues en conjunto estamos creando comunidad, estamos apalancándonos y nos estamos ayudando a crecer en todas las áreas. Entonces, pues nada, eso era. Elena se salió. Un aplauso para Maca, que está flaca. Maca, yo la estoy viendo re flaca. Es que me estoy preparando para Tulum. Pues se te nota, querida. Bueno, y en últimas me quedé, ¿qué dice Jessy? No veo. Bueno, en últimas me quedé en un pedazo porque se cae el internet en esta casa, son una cosa tenaz. Entonces, pues bueno, yo para cerrar el tema de Nati, finalmente revisar el tema del control y reconocer que cargamos con esas creencias y que, pues que definitivamente eso es lo que tenemos, pues con el solo hecho de hacer conciencia que lo tenemos y que no está bien, eso permite que puedas tener la puerta abierta para poder cambiar. Pero si tú no lo reconoces, que era lo último que estaba diciendo, sí estamos en graves problemas, porque cuando uno no reconoce, pues como el cuento del sancocho, pues sencillamente pasamos derecho y suponemos que... Calles el audio. Yo no sé por qué le pasan tantas cosas a este computador, ni siquiera lo he tocado. Mira, tengo las manos aquí. Entonces, sí, cuando uno no hace conciencia, pues definitivamente no hay forma de cambiarlo porque ni siquiera lo tienes en el mapa para poderlo transformar. Entonces, pues nada, vas por buen camino, Minati. Elena, tú habías levantado la mano. Sí, bueno, pues
sigo diciendo que a mí me pasa una cosa bien, que no sé cómo manejarlo o por dónde tratarla, porque a mí me pasa lo contrario. Digamos que estos puntos, para mí, es lo que yo hago, lo que he hecho siempre toda mi vida, como pensar y reflexionar y todas las noches como que lleno, pero ahí me quedo, Calles. O sea, yo tengo unas cosas súper bonitas escritas, pero ahí pasa, o sea, todo se queda escrito, todo se queda en voy a hacer, voy a escribir, voy a ir a ejercicio, pero allá que yo tome acción, entonces digo, bueno, ¿será que es que yo no estoy haciendo conciencia de verdad? O sea, está escrito, pero es que necesito como, no sé, como verlo, como visualizarlo, o qué hago yo para llevar a que todo esto que yo ya sé, que lo he analizado, se vaya a la acción. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, en la parte de salud y condición física. Yo sé que tengo que tomar unos exámenes que me mandaron hace un mes. Y ahí lo apunté, hacerme los exámenes. Pero entonces digo, no, pero es que mejor mañana, es que ese laboratorio no, es que acaba de pasar COVID. Bueno, o sea, empiezo con las excusas. Sí, y ahí se quedó. Más o menos así pasa. O sea, yo misma me pongo excusas, me pongo trabas, me pongo las 1000 cosas y lo estoy viendo, pero ahí lo dejo y lo justifico y me siento bien. Entonces, es como un autoengaño de lo que yo hago y así pasa con absolutamente todo. Entonces, no, que voy a montar bicicleta. Estás haciendo conciencia. ¿Cómo? Apenas, que lo chistoso del cuento es que apenas estás haciendo conciencia. Porque si tú te sientes bien y lo dejas allí y no pasa nada, no estás haciendo conciencia. La tarea ahora es revisar qué hay más, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esa creencia. Puede ser que tengas la creencia de Yamir, que la mamá dice que el que entra donde el médico sale arrodillado. O puede ser que tengas miedo, porque nosotros nos movemos en dos espacios, desde el miedo y desde el amor, ¿sí? Sí, lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Entonces hay que revisar a qué le tienes miedo, por qué no entras en acción. Porque si bien tú lo escribes, no hay que dejarlo escrito, hay que ponerle los pasos para poder ponerlo en acción. Y si no lo estás poniendo en acción, tenemos que revisar. Tienes que sentarte y hacerte muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando? Empieza a revisar que la misma mente te empieza a llevar. Si tú le haces preguntas y, por ejemplo, te acuestas en la noche y te haces las preguntas y le dices al ser divino, contésteme esta noche, con seguridad mañana amaneces con la respuesta. O por lo menos te empiezan a llegar los flachazos de lo que tú necesitas. Es que siempre llegan y yo los leo, yo digo, sí, pero algo como algo de lo que decía Nata, sí, me llamó, y los masajes, yo, pues sí, pero no, o sea, es como una pereza. Yo defino ese estado como una pereza mental, o sea, como una pereza de no, pues no, como es que estoy muy acostumbrada a mi zona en que estoy, como que, pues sí, yo sé, pero algo pasará, y siempre tengo la excusa para eso. Claro que sí hay algo que ha afectado mucho, y es que yo fui educada con mi mamá, que mi mamá te desbarata todos los planes. Entonces, si tú vas para San Andrés, ojo que viene el huracán. Si te vas para Cali, ojo que hay derrumbe. Si te vas para Pasto, qué pereza, está lloviendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que eso ha sido como una cosa que me cuesta trabajo. Entonces, creo que el hecho de visualizar o algo tengo que hacer para romper eso. O sea, yo misma, es como la costumbre de mi mamá, yo misma me destruyo lo que voy a hacer. Que la bici, no, imagínate que están robando hartísimo en Popayán. Entonces no salgo. Y miles de cosas. O sea, siempre tengo la respuesta para no hacerlo. Si tienes el plan hecho, si tú ya tienes el plan hecho y sacas la excusa y haces conciencia de, oye, hijo de pucha, estoy diciendo lo que dice mi mamá, y coges y te pones la cartera y te vas, estás rompiendo con la creencia. ¿Sí? Entonces, esa es la conciencia de la que yo hablo. Es que no es solamente hacer conciencia, sino tomar acción sobre la conciencia. Cuando tú identificas lo que está pasando, en ese momento, en la medida de lo posible, tomar acción sobre ese acto de conciencia. Pongamos el ejemplo de Nati, le voy a pegar el grito, le pego el primer grito, pero inmediatamente hago conciencia de que estoy repitiendo algo que no quiero repetir, yo lo puedo revertir. Voy y me paro, respiro profundo y voy y hablo con el chiquito y le hablo de otra manera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la conciencia debe ir acompañada de acción. ¿Listo? Anita, ¿tú quieres hablar, Ana María? Yamir. Hola. 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 Bueno, hay veces uno tiene me presento las que no me conocen, mi nombre es Ana María.
Yo estoy haciendo también un proceso de tener ese grado de conciencia, uno por la parte, pues como hablaba con Natia, de la parte energética que es importante para uno y todo, y escuchando las veces es como nos han criado, ¿cierto? Siempre nos han criado de que eso tan bueno pues no es tan bueno, siempre va a pasar algo, y así me criaron a mí. Y he llegado a tener una conciencia de muchas cosas que debo hacer, y yo le estaba diciendo a mi terapeuta una cosa, que yo tengo conciencia de las cosas, sé que me va a ir muy bien, pero yo misma me las saboteo. O sea, digo, no puedo, me freno y me dejo llenar de pronto por esa pereza, por esos miedos, y hay veces tengo tanta conciencia, pero no quiero arrancar, sino que al contrario, como que digo, no lo puedo hacer, eso no estaba hecho para mí, me tengo que rendir. Eso es lo que hace el inconsciente, Ana María. Siempre cuando tú dices que no puedo y que uno se autosabotea, sí. Y en el ejercicio de este negocio, les comparto para que hagan conciencia, nos pasa con mucha frecuencia que dejamos de hacer cosas e inconscientemente lo que estamos es saboteando el negocio. Y después decimos, no, es que la gente le dice a uno que no. No, es que este negocio es muy difícil porque uno llama y pregunta y manda y nadie le responde. Entonces, ese autosaboteo, cuando uno hace conciencia, uno tiene la capacidad de pararse y decir, voy a hacer la tarea que tengo que hacer. ¿Y cuáles son las tareas que sabemos que tenemos que hacer? Pues postear, hacer seguimientos, y entonces uno la reemplaza, como decía ahorita Luisa con el tema de Jeff Olson. ¿Fue Luisa? No, Maca. Con el tema de Jeff Olson, que decía que uno reemplaza una cosa negativa por una positiva. Entonces, esa es la tarea. La conciencia es reemplazar. Cuando hacemos conciencia, tenemos que hacer un alto y tomar acción de manera contraria. O sea, hacer lo contrario de lo que veníamos haciendo para no hacer daño. Y Jam quería hacer una pregunta, o ibas a decir algo. No, yo estaba pensando en lo que estaba diciendo Elena, y Elena dice que ella deja de hacer las cosas y que se siente bien. Yo creo que ella no se siente bien realmente, porque es que si ella misma se lo está poniendo allí, dice, y dejo y hago pasar, porque es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Y te digo, pero si estoy bien. Pero uno ahí, esa vocecita allá atrás le está diciendo, deja de procrastinar, haz lo que tenés que hacer, ponete las pilas. Entonces, por eso, pues, perdóname que te dije, Elena, pero no creo que te sientas bien con no hacer las cosas. De hecho, lo pusiste sobre el tapete. Entonces, a mí, pues, y lo digo con toda esta, porque a mí me pasa, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y entonces, creo que lo que hay que definitivamente hacer es lo que nos dice Calles, poner la acción. A mí me está costando mucho trabajo poner la acción y me he encontrado 552.722 excusas de por qué no hacerlo, ¿sí? Y de todas maneras, yo sé que estoy cometiendo un grave error y sé que me estoy autosaboteando y sé que si sigo así, mi negocio no va a crecer, va a ser el negocio de los 3 o de las 6 ventas, pero que ahí no va a pasar. Y yo no quiero hacer un negocio de 3 o 6 ventas, yo quiero hacer el negocio. Yo quiero llegar un día a ser verdaderamente NMD y no es porque todo el mundo lo está repitiendo, no, es porque yo verdaderamente quiero hacer eso. Y sé que si no hago lo que tengo que hacer, pues jamás lo voy a lograr. Entonces, y si no lo logro, o sea, lo necesito por mí misma, más que todo porque yo quiero ayudar a la gente, porque quiero probarme que yo sí puedo y sobre todo porque me parece fundamental tener un equipo con el que trabajar y poder pertenecer a esta comunidad. Esta comunidad es una cuestión maravillosa. Yo pensé cuando al principio que me dijeron que tenía que hacer tantas cosas, me agobié y yo dije, mira, ¿para qué me metí en esto? Estaba viendo tan sabroso. ¿Sí? Y entonces, y de pronto me encuentro en que estoy inquieta y ansiosa porque no hago lo que tengo que hacer, pero en lugar de gastar tanto tiempo y tanta energía en la ansiedad, gástelo en la acción. Eso es lo que quería decir.
cositas antes de darle la palabra a Zulma, y nos acabas de dar un regalo a todas las que trabajamos en Neora. Uno, el primero que me parece súper importante es que cuando esa vocecita nos dice que algo no está bien, ese es un regalo maravilloso, porque cuando tenemos la culpa, estamos haciendo conciencia. Eso, número uno. Y dos, es que no podemos salir como locos a cambiar todo como si no hubiéramos existido sobre la tierra y como si no hubiéramos tenido unos patrones, como si no hubiéramos pertenecido a una tribu, como yo les decía en estos días. Es que no podemos desconocerlo, ahí está. Y el camino es que vamos a ir paso a paso tumbando esas creencias. Y las vamos a ir tumbando con conciencia, con tranquilidad, sin miedo, sin culpa, sin intranquilidades. Simplemente ir haciendo pequeños pasos para poder ir logrando eso que queremos, si realmente lo queremos lograr. Por eso la pregunta de por qué lo quiero es tan importante. ¿Sí? Bueno, Zulmita. Hola, hola a todas. Yo entré en el preciso momento en el que dije, yo tengo que hablar porque me pasó algo muy curioso hace un tiempo con el tema de esas creencias, que estar en el negocio nos hace trabajar esa conciencia. Y precisamente se lo compartí a Luis cuando vino, de hecho, y Margarita y Jessy, que están acá, saben de qué voy a hablar. Y es que yo descubrí, hice conciencia que al momento de compartir el precio, me entraba una angustia y un sentimiento de culpa impresionante. Yo decía, ay, Dios mío, todo eso como que yo me preocupaba y me sentía mal. Entonces me pregunté, ¿por qué te sientes así? Entonces hice una pausa y dije, ¿por qué te estás sintiendo así, Zulma? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, claro, empecé a hacer conciencia y empecé a recordar que desde chiquita me decía mi papá, decía, vanidad, maldita vanidad. No hay capital que baste para el lujo. La concepción de invertir en uno mismo, en su cuidado, era mal visto. Era una cosa que no era concebible, era algo que, ¿cómo te vas a gastar? O sea, 500, o sea, ni siquiera 50,000 pesos. Entonces, claro, esa preocupación, esa angustia yo la sentía cuando daba el precio y ahí lo descubrí. Ahí descubrí de dónde nacía ese sentimiento y porque claramente, digamos que esa energía me costaba mucho dar el precio, me parecía costoso y hoy entiendo la raíz de mi dificultad para cerrar ventas. Entonces, a raíz de eso empecé a hacer esa conciencia, empecé a trabajar en mí, a buscar las herramientas para poder compartir el precio sin necesidad de yo estar escribiendo, sino que lo mandaba en audio, como ese tipo de cosas que me alejaran un poquito de la angustia. Y poco a poco, de hecho, que día vendí un set integral completo y casi que le digo a la señora como, ¿y no prefieres mejor el dúo? Fue muy chistosa la sensación de que me va a comprar el set completo, no puede ser. Entonces, de hecho, le iba a hacer preguntas y demás, pero paré y dije, no, señora, ella va a comprar porque se lo merece, porque tiene el dinero para hacerlo y ya está. Entonces me ha venido pasando que últimamente me compran de a 2 reafirmantes, la gente se interesa por 2 reafirmantes, por el set completo, y ya no siento esa culpa, es de verdad, ya no me siento así, y aunque no he logrado del todo cerrar ventas como una loquita, como una Natalia Cárdenas, como una Callis, como una Jennifer Pineda, no he llegado hasta allá. Mi meta es eso, tener un negocio profesional, un negocio de no 9 clientes, sino de 20 para arriba, porque lo tengo en mi mapa de sueños. Sé que es un proceso, sé que es poco a poco y sé que va a llegar el momento en que va a haber momentum, es decir, va a haber ese momentum en el que se va a soltar esto y va a ser parejito. Entonces, es eso, entender que es un proceso y que hay que tener paciencia, pero sobre todo ser muy consciente de eso que nos limita y nos frena. Entonces, ahí les quería compartir. Pues, muchas gracias por compartir esto, Zulmi. Cuando superas esas barreras, que antes ponían la barrera. O sea, se te va a olvidar para siempre ese tema que tienes ahí en la conciencia. Entonces, en el inconsciente.
Por eso cuando hacemos conciencia y lo reemplazamos con otro verbatim o lo asociamos de una manera diferente, nos permite que se nos olvide. Yo les decía hace un tiempo que me invitaron a una llamada de México, me decían que cómo estaba haciendo para vender sets. Y yo les decía, es que si uno vende cremas, si uno ofrece cremas, pues ¿qué vende? Cremas, porque eso es lo que estás ofreciendo. Si tú vendes sets y ofreces sets, pues te van a comprar sets porque no tienen nada más que ofrecer ni llegar al cliente para esos sets. Sí hay que tener consideración con los clientes que vienen con la emoción de comprar y de pronto no tienen el poder adquisitivo, y sí hay que ser flexible y decirle, bueno, depende de eso. Si te dicen, no, es que no tengo toda la plata, bueno, cuénteme qué es lo que quiere mejorar y revisamos a ver cómo le puedo reacomodar el set para que tenga los beneficios que usted está esperando. Pero que en tu consciente no esté el tema de la limitante del dinero, porque ese es tu limitante, no la del cliente. Y eso es cuando uno lo logra superar, el mismo ejemplo que les estaba dando ahorita, que yo al principio vendía 3 y entonces el próximo lo dejo con mente de pobreza, de carencia, lo dejo para el otro mes. ¿Cómo lo voy a botar aquí en este primer mes? Entonces, bueno, me parece espectacular todas estos comentarios que han hecho, todas estas reflexiones que han hecho, porque sé que el trabajo que están haciendo le va a dar frutos y va a dar los resultados que necesitamos. Si bien no llegamos al acuerdo de cómo manejar el tema de la responsabilidad y el de la rendición de cuentas, no importa, lo importante es que no suelten este trabajo, porque de aquí, este es el punto de partida para el crecimiento de cada una. ¿Sí? Este es el punto de partida para ir rompiendo con esas creencias limitantes y darse la oportunidad de irlas identificando y poder ir mejorando cada vez. Bueno, y ahora sí, ¿alguna quiere decir algo más? Y ahora sí ya no me da culpa entrar a la meditación, porque casi que no les hago la meditación si no hablaban. María, no las deje hablar porque si no, no terminamos nunca. Me encanta, Luisita, porque mira que yo puedo traer el tema a la mesa y puedo cortarlo donde considero que ya es suficiente, y resulta que cuando ustedes empiezan a preguntar y empiezan a hablar, hacen aportes que nos permite ir aclarando cosas y yo aprendo y ustedes aprenden, así que eso me parece un regalo maravilloso. No, divina, yo soy la que más hablo, yo antes me parece súper lindo y súper chévere y amorosísimo este espacio y lo agradezco mucho. Sí, me encanta oír cuando tienen sus comentarios. Entonces vamos a arrancar con el último ejercicio, que es la meditación. Una preguntita que me surge ahí. Hacer el mapa de sueños, o bueno, hacer todo esto con todas esas creencias limitantes, eso puede limitar el alcance del mapa de los sueños. O sea, lo digo por mí, porque ahorita que habló Zulma, yo dije, pues seguramente voy a poner muchas cosas con mis limitantes. O sea, teniendo en cuenta que tengo esa cantidad de limitantes, voy a poner como la vara muy chiquita, o quién sabe qué irá a salir de allí. Entonces a veces me cuestiono, bueno, yo debería hacer un listado o trabajar mucho sobre ese tipo de creencias, así como hizo Zulma, o sea, de listarlas y decir, bueno, esto afecta, esto de verdad limita, esto de verdad me condiciona, esto hace que mi vara y mi medida sea más pequeñita porque estas son mis creencias limitantes. Sí y no, Elenita, porque tú vas poniendo tus metas dependiendo de lo que realmente quieres alcanzar, ¿sí? Tú no puedes pelear y decir, no, yo voy a tener una mansión como la de Shakira, cuando lo que tú dices, si tus creencias son limitantes y si tus capacidades y el trabajo que tienes no te dan para llegar allá, pues te vas a frustrar. Entonces todo tiene un paso a paso. Hay que arrancar a dónde quieres llegar por ahora. Ponte una meta ahora y que sea alcanzable, porque si no es alcanzable y tú vas a empezar a pelear, es que hay un tema allí complejo, y es que cuando uno hace resistencia con las creencias, lo que hace es que te bloqueas y buscas excusas o buscas otra cosa que hacer y te quitas del camino y dices, eso no es para mí o lo que sea. En cambio, cuando tú tienes digamos, una meta alcanzable y puedes ponerle los pasos, cuando llegues a ella vas a querer tener un poquito más, y entonces en ese momento vas a replantear tu meta y la vas a modificar, ¿ya? Ese es el trabajo. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿y alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algo? Es que pasa eso, mira, justamente ahorita que hablaban del ser integral, a mí me pasaba eso. Cuando Nata empecé a hablar con ella, me decía, pero tú tienes como
bueno, o sea, la vara es muy chiquita, Nata lo dice de otra forma, pero, o sea, como que tú puedes, y yo decía, cuando un día de cierre siendo las 10 de la noche, me vendí 2 sets integrales y yo no podía creerlo, entonces yo soy así, o sea, si no lo veo, no lo creo, si no me pasa, no supero la meta. Y desde ese día como que ya veo más, o sea, ya sé que ya puedo, y siempre es así. Yo me condiciono mucho y como que todo lo cuestiono, todo necesito verlo, necesito mirarlo, palparlo, necesité conocer a Natalia en carne y hueso para creer muchas cosas, para ver muchas cosas, y yo le chismoseo, digo, ah, sí es cierto, hasta las cuentas, para poder creer que esto era de verdad. Eso es una cosa muy fuerte en mí, que estoy luchando con ello, pero es verdad, o sea, yo camino, pero mi fuerza es muy, todo lo, como que trato de desbaratarlo, como que no creo, y eso me limita mucho y justamente es lo que también hablaba Yamil, o sea, sí, ¿verdad? Yo me siento mal al final de la noche cuando está todo el examen, pero ahí están las cosas. Ahora algo con respecto a tu mamá, que con engaños los limitaba. Sí, ay, no se vaya para allá porque tal cosa. Entonces, de ahí viene tu no creer. Revisa, o sea, cuando uno llega a lograr los estándares y los supera, pues claro, ya tú no vas a querer tener 6 clientes, tú ya vas a querer tener 9 porque ya lograste los 6. Y esa es la magia del aprendizaje y la magia de llegar a donde queremos llegar. Así que, pues, mientras tú hagas conciencia de tu creencia y hagas conciencia de que lo tienes que superar por la razón que sea, pues vas a poder lograrlo, porque cada vez que llegues a ese punto vas a poder saltarlo y vas a tener la posibilidad de tener un poquito más. ¿Listo? Ahora sí, ¿todas o alguien quiere preguntar algo más? Ya tenemos rayado el cerebro acá. No, mañana, a mí lo que me aquí como hasta las 10 de la noche, pues como así, como charlando, como... Se van a acordar de mí que van a empezar a tener revelaciones. Acuérdense de mí. mañana empiezan a tener esas voces que les empiezan a decir, eso era, esto abre la puerta a este tipo de crecimiento, la magia está allí y eso es maravilloso porque cada vez vamos avanzando y vamos avanzando. Así que, pues nada, hagámosle a la meditación, que esta también es importante en este proceso. Espérate, Calli, creo que Clau Chaparro quería decir algo. Creo. No, que si todo lo que le hemos compartido, de todo lo que hemos vivido, le parece poco de las revelaciones que nos llegaron absolutamente todo. Estamos convencidas de que nos van a seguir llegando, porque es que es lo que hablamos, los temas, los libros, lo que nos pasa, absolutamente todo se va volviendo un solo ritmo. Y no, nosotras la vamos a romper, nosotras vamos a hacer NND, vamos a hacer Premier, nos vamos a montar en esos carros, nosotros vamos a tener muchísimo equipo, mejor dicho, el equipo de Colombia es una cosa, esta disciplina, este dolor que nos está ocasionando, este despertar, porque es un dolor, porque es que estamos descubriendo que somos nosotros mismos los que estamos poniendo las ataduras, armándonos diciendo que no tenemos miedo cuando hay unos miedos que de verdad nos están acompañando. O lo que descubrí hoy es que estoy negándome. Entonces, no, lo que vamos es, mejor dicho, gente de 25 cámaras, esto no es nada para las cámaras que vamos a tener. No es nada, vamos a tener un pool, ¿cómo se llama? Un teatro lleno. Vamos a hacer un cierre aquí con lo que ya se los acabo de decir, pero se los voy a recalcar. Todas nuestras creencias y todo lo que cargamos vienen del amor y del miedo. Y se los dejo porque en la medida en que tengan esas limitancias, revisen cuál es el miedo. Eso les ayuda a despejar un poquito y abrir la mente. Entonces, no se les olvide. El amor, el odio no es el contrario al amor, es el miedo. Y es el miedo el que no nos deja crecer. ¿Listo? Entonces, bueno, las que puedan apagar luces, no trajeron la velita porque seguramente no la recordé, entonces seguramente no la trajeron. Las que tengan la velita, pónganla, préndanla.
¿Listas? Díganme con la cabeza para que arranquemos a respirar. ¿Me dicen si está muy duro la música? ¿Se oye o no se oye? Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer 4 inhalaciones profundas. Vamos a tratar de poner nuestra mente en blanco. Vamos a dejar todos los azares del día. Relajen los hombros, los brazos, la nuca. Otras 5 respiraciones profundas. Y vamos a imaginarnos un día ideal en nuestras vidas. Vamos a pensar en nuestros sueños, nuestros ideales. Un día donde no hay reglas, nada nos limita, nada es correcto ni incorrecto. Todo, absolutamente todo está permitido. No hay nada bueno ni malo. No hay jefe, no hay pareja ni hijos que nos impidan hacer lo que queremos hacer. Solo va a importar lo que ustedes quieran hacer con su vida. Vamos a hacer de ese día el día que soñamos. No hay límites. Es un día donde ustedes pueden ser completamente ustedes mismos. Donde vas a vivir con alegría, con gratitud, con felicidad pura. La vida que siempre quisiste, el día que siempre quisiste tener. Vuelvan a hacer 4 respiraciones profundas. Tomen esa respiración profunda, reténganla. Y ahora mientras la exhalan, dejen ir todas las expectativas, preocupaciones, el estrés del día. Solo imagínense el momento, que no tienes ningún tipo de limitación. Imagínense qué pueden hacer, qué pueden ser, que pueden tener todo lo que su corazón quiera realmente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se lo imaginan? Ahora les voy a hacer unas preguntas sencillas y ustedes simplemente van a dejar que las respuestas vengan a ustedes. No le den vueltas. No traten de responderlas todas literalmente, simplemente dejen que lleguen. Déjense llevar por las sensaciones que les van generando en el ojo de la mente las respuestas que van llegando.
ideal se desenvuelva de la manera más natural posible. Y ahora rápido. Si no tuvieras ningún límite de ninguna cosa ni de nadie, incluido de ti mismo, ¿cómo imaginas que sería tu vida perfecta? ¿Dónde vivirías? Si pudieras vivir en el lugar que tú quisieras, ¿en dónde sería? ¿Cómo sería ese lugar donde vivirías? ¿Cómo creerías que sería tu entorno ideal? ¿Cómo se sentiría? Visualízalo. ¿A qué horas te despertarías en la mañana y cómo te sentirías en la mañana al despertar? ¿Hay alguien a tu lado? ¿De quién se trata? ¿Cómo te imaginas que sería esa relación amorosa, ideal? ¿Cómo se siente? Cuando te miras en el espejo, ¿cómo se ve tu cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Te sientes sano? ¿Te sientes fuerte? ¿Te encuentras en tu peso ideal? ¿Cómo te gustaría estar vestido en este día ideal? ¿Con quién quieres verte? ¿Cómo vas a utilizar tu tiempo esta mañana? ¿Vas a leer un poco? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Tal vez quieres meditar? ¿Qué harás esta mañana? ¿Qué vas a desayunar? ¿A qué horas te pondrás a trabajar? ¿Cómo es ese trabajo ideal? ¿Dónde trabajas? ¿Con quién trabajas? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son tus habilidades o talento? Tus metas. ¿Qué estás cumpliendo en tu vida profesional? ¿Cuánto dinero ganarías en este día ideal? Si estás pensando en el dinero, ¿cómo te sientes con dinero en el banco, en tu bolsillo? Solo llénense de esa sensación. Siéntanse maravillosos. Siéntanse que son una persona maravillosa, que eres una persona excepcional, porque todas las cosas funcionan en tu vida. Y sientes realmente que estás bendecido, agradecido de estar vivo y que te sientes agradecido de ser tú. Después de esta jornada laboral satisfactoria y productiva, ¿qué vas a hacer para relajarte? ¿Dónde pasarás tu tiempo? ¿En la naturaleza? ¿En la playa? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Con quién piensas pasar la tarde? ¿Qué vas a comer? ¿Con quién vas a comer? ¿Y qué temas vas a hablar en esa cena?
pensemos en la familia. ¿Cómo sería tu familia perfecta? ¿Cómo crees tu relación con esa familia, con esas personas que te acompañan? Ahora pensemos en los amigos. ¿Cuáles son esos amigos ideales? ¿Cómo los visualizas? ¿Cómo deberían ser contigo? ¿Tú qué les aportas a ellos y ellos qué te aportan? Ese círculo social te apoya, te anima. Y ahora, después de ese día maravilloso, cuando pongas la cabeza en tu almohada, ¿cuáles son los sentimientos que vas a tener en tu corazón? Vamos a respirar profundamente. Van a sostener la respiración y la van a ir soltando poco a poco, lentamente. Poco a poco van a abrir los ojos. Y algunas que no quieren salir del sueño. De ese día maravilloso. Llamen a Jessica que se durmió. A mí lo que más me gusta de las meditaciones es quedarme dormida. A mí también es un placer y me despierto al otro día absolutamente descansada. A mí me pasa igual. Bueno, yo quiero que me compartan cómo se sintieron en esta meditación. Yo hasta chillé. Yo también, Eso es normal en mí. espectacular, Ay, yo también chillé. Eso es normal Pensé que a en mí mí, solo me iba a pasar. pero chillé. Yo también pensé que se lo iba a pasar. Hacía rato no me sentía con esa tranquilidad, con esa paz que quiero que sea mi día ideal. Lo había sentido por allá hace muchos años en un momento que pude hacer un viaje por el Mediterráneo y me sentí demasiado agradecida de estar allá. Y ahora sentí eso. Qué dicha. Donde lloraron, apunten en qué episodio lloraron y por qué lloraron. De tristeza porque no lo tienen, de agradecimiento porque lo pueden tener, o por qué. Me pasó que era como el primer día que salía sin miedo, o sea, de muchos miedos que yo te he contado con las simples nubes, entonces sin sentir presión, como que podía vivir, la verdad. Creo que eso es vivir, ¿no? Sin tener miedos y sobre todo en la noche, sentir alivio en el corazón. Creo que ahí fue donde chillé porque como que no me recalcaba nada, no me había arrepentido de nada, como que era la mamá perfecta, todo estaba perfecto. Entonces el no sentirme juzgada o recalcada por mí misma, estaba tranquila y eso duele porque generalmente es todos los días. Entonces como que se siente, de hecho yo venía cargada como con estrés y ya me siento muy tranquila, como anhelando que fuera así todos los días, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Yo me sentí también muy tranquila. Pues no sé si todas saben, yo tengo 3 hijos, entonces a veces también
el agobio es bastante. Y me sentí aparte de tranquila como empoderada de ver que podía lograr en ese día ideal muchas cosas si de pronto me lo propusiera. Así me sentí. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere compartir? ¿A ti tú? Yo sentí que es, o sea, me pareció raro que sentí que era posible, porque generalmente cuando me empiezo como a imaginar un montón de cosas, como a visualizar, hay como ¿cómo es que un saboteador? Y esta vez como que no, como que esta vez dije, sí es posible y me imaginé un montón de cosas que además tampoco creí que fueran importantes. Y dije, ve, tan charro esto porque llegó aquí, pues es importante porque llegó. Como, pues, por ejemplo, como otros perros, como, no sé, sí sabes, como cosas que no me imaginé. Creí que no iba a contar sino como con lo que tengo y fui capaz como de visualizarme. También muy tranquila, muy bonito, pues como con un sentimiento muy rico, como con un, no sé, como con un calorcito, como queriéndome. Bonito, me gustó mucho. Clau, ¿tú querías decir algo? Clau Chaparro. No, es que Zulmita escribió por ahí en los mensajes que Clau Chaparro está hablando con los ojos. Y es sí, en el momento que dice que con quién te visualizas, sabes que fue muy chévere porque yo sí vi la carita de mi mamá muy contenta. Entonces me pareció muy chévere porque la vi plena, total. Entonces sí me gustó muchísimo esa parte porque ya no está, pero la vi allí mirando. En ese día rodeada de mucha gente y la verdad todas estaban, y la verdad me imaginaba como Nati, así como un día Nati dijo que se imaginaba ya diciendo cómo había llegado a Nehora y todo lo que había hecho Nehora en su vida y lo que ha hecho en todas estas mujeres que ella ha logrado encaminar y atraer a través de sus redes sociales, porque casi todas hemos llegado viéndola a ella, pues, ahí, no porque fuera amiga, sino porque la vimos ahí y nos hizo el clic. Entonces, fue muy, muy chévere para mí ese pedacito, uy, fue espectacular poderla ver a ella mirándome y feliz, con su carita feliz. Me encantó, no la había podido ver. No la había podido ver en estos 2 meses y hoy la vi. Me pareció chévere. Bueno, yo les quiero dar las gracias a las que compartieron su experiencia porque les voy a contar qué pasa con esta meditación. Cuando arrancamos a respirar y usted empieza a conectar con su interior, porque lo que hace la respiración es permitir conectarse, lo que hace el inconsciente es que afloja y suelta toda la carga y el aprete en el que vive y a no dejarse, a no dejarla salir de su zona de confort para que no se sientan incómodas. Y cuando yo empiezo a decirles que ustedes se visualicen, prácticamente le estoy dando una orden al inconsciente para que ustedes se puedan visualizar, ¿sí? Y ahora Nati decía, y no me acuerdo si fue Margarita, que sintieron que realmente eso que estaban sintiendo podía ser posible. Pues les tengo un regalo y una muy buena noticia, y es que sí puede ser posible. Pero tenemos que liberarnos con ese inconsciente, decirle, déjeme, suélteme, no me ate, no me ponga limitantes, no me ponga miedo, no me limite, que yo puedo. Y sí podemos. Eso que ustedes vivieron allí lo pueden replicar cuantas veces quieran en su vida. Ese es el regalo. Porque en la medida en que ustedes hagan conciencia que es el inconsciente el que les impide, ustedes le pueden hablar al inconsciente y pedirle que les permita. Así que eso que vivieron ahorita, lo pueden tener. Y con esto quiero cerrar, porque
porque este es el abrebocas para que ahora sí se puedan sentar a revisar esas áreas que necesitamos que revisen. Maravilloso, Claudita, muchísimas gracias, qué belleza. De verdad, bellísimo todo Divino, esto. divino, divino. Ay, mis niñitas, qué rico haberlas tenido aquí, qué rico que podamos hacer ese clic, qué rico que seamos comunidad para podernos ayudar y podernos acompañar en el proceso. A mí me encantan estos procesos de conciencia porque son un regalo maravilloso para la vida, para mirarnos distinto, para vivir contentos, para vivir agradecidos. Pues, ¿qué más le puede uno pedir a la vida? Callita, yo necesito, ¿quién está grabando? Yo Nati, se las ¿o tú? envío ahora, yo las subo a YouTube y se las mando a los grupos, tranquilas, yo se las comparto. Sí, porque si me interrumpieron, vino un señor que necesita, pero justo, o sea, creo que nos saludamos y ¡tum! Sonó el timbre. Y yo no puede ser, después de que estuve toda la tarde haciendo la tarea y me perdí la clase, llegué casi que a la meditación y no más, me perdí todo, entonces la quiero hacer hoy. Pues quiero saber si de pronto es posible sentarme a hacerla ahora. Si yo acabamos la llamada, inmediatamente la descargo, la subo y se las envío. Les envío Ay, linda Nati, gracias, Nati, muchas gracias. Bueno, mis niñas, mil gracias. De verdad estoy súper agradecida con todas que hayan participado. 20, 15, 30, lo que sea, es un regalo maravilloso para mi vida porque yo crezco con ustedes y de verdad que este es un regalo maravilloso. Así que, nada, yo no hice la meditación, las acompañé, pero como si lo hubiera hecho porque se me crece el corazón de la emoción. Gracias, Callita. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Muchas besos para todas. Muchas gracias. Abracito. Noche. Feliz noche para todas.